El barrio Las Flores amaneció distinto aquella mañana de diciembre. Las calles, usualmente silenciosas a esa hora, comenzaron a llenarse de murmullos, de voces entrecortadas que corrían de una casa a otra, como si se tratara de un secreto demasiado grande para ser guardado. No era el canto de los pájaros, ni el bullicio de los vendedores, sino un rumor que parecía imposible de creer. Las familias habían recibido, pegado en sus puertas, un papel que parecía cambiarlo todo. Su renta anual ha sido cubierta en su totalidad. No deberá preocuparse por los pagos del próximo año. Nadie entendía qué significaba exactamente, mucho menos de dónde había salido. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto. Otros imaginaron que se trataba de un error administrativo. Pero conforme fueron pasando los minutos, quedó claro que no era ni un error ni una broma. Las calles se llenaron de vecinos mostrando el mismo aviso, todos con la misma mezcla de incredulidad y esperanza. Doña Marta, que vivía en la esquina con sus 3 nietos, lloraba desconsoladamente al leerlo una y otra vez. ¿Será cierto? ¿De verdad no tendremos que pagar la renta?, repetía con el papel temblando en sus manos. El señor Tomás, que trabajaba vendiendo frutas en el mercado, no podía contener su sonrisa. Aquello significaba que el dinero que cada mes guardaba con tanto sacrificio para pagar el arriendo, podría destinarlo a reparar el techo de su casa. En cuestión de horas, la noticia recorrió cada rincón del vecindario. Las ventanas se abrieron. Las puertas se dejaron entreabiertas y los niños corrían de un lado a otro celebrando como si hubieran recibido un regalo de Navidad anticipado. Para la mayoría, aquello era un milagro, un gesto imposible de comprender, pero que venía a aliviar un peso demasiado grande. El barrio Las Flores era un lugar humilde, donde la mayoría de los vecinos sobrevivían con trabajos temporales, empleadas domésticas, albañiles, vendedores ambulantes, conductores de busetas. El pago de la renta era una preocupación constante que absorbía la mayor parte de sus ingresos. Cada mes se repetía el mismo drama: juntar el dinero a tiempo, evitar el desalojo, negociar con los caseros. La renta era, en muchos sentidos, la sombra que acompañaba a todos. Por eso, el aviso no solo era una buena noticia, era la posibilidad de respirar, de planear la vida sin el temor de perder el techo. Las personas se abrazaban en las esquinas. Algunos lloraban de alegría y otros simplemente no encontraban palabras. Sin embargo, en medio de la euforia colectiva, también apareció la sospecha. ¿Quién había hecho semejante cosa? ¿Por qué? ¿Qué ganaba a cambio? La duda se extendió rápidamente, porque en un barrio acostumbrado a la carencia, los milagros siempre venían acompañados de preguntas. Algunos creyeron que se trataba de un político intentando ganar votos. Otros pensaron en alguna organización benéfica, aunque nadie encontraba pruebas de ello. Lo cierto era que, detrás de ese gesto monumental, había una sola persona. Un hombre silencioso, que había caminado esas mismas calles durante décadas y que escondía en lo más profundo de su ser una herida que nunca había sanado. Mientras los demás celebraban, él observaba desde la distancia, como si todo aquello no fuera más que un reflejo de un recuerdo doloroso que aún lo acompañaba. Ese hombre se llamaba Julián. Tenía 60 años, el cabello encanecido y las manos marcadas por años de trabajo como carpintero. Nadie lo habría señalado como el responsable de un acto tan grande, porque siempre había llevado una vida sencilla, sin lujos, sin alardes. Pero en su corazón guardaba una promesa hecha muchos años atrás, una promesa que había decidido cumplir en silencio, aunque eso significara revivir el dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. Mientras los vecinos festejaban, Julián se sentó en su taller frente a una mesa llena de herramientas y pedazos de madera. No necesitaba reconocimiento ni aplausos. Para él, ver la felicidad del barrio era suficiente. Cada sonrisa, cada lágrima de alivio lo transportaba a un recuerdo, la voz de su hijo,
Un joven que soñaba con un futuro diferente para aquellas familias y que ya no estaba para verlo con sus propios ojos. El barrio no lo sabía aún, pero la razón detrás de aquella generosidad era mucho más dolorosa de lo que cualquiera imaginaba. Ese regalo no había nacido de la abundancia ni del poder, sino del vacío que deja la pérdida, del intento de darle sentido a una herida abierta. Y aunque nadie lo supiera todavía, aquella decisión cambiaría no solo la vida del vecindario, sino también la forma en que todos recordaban la verdadera fuerza del amor. Julián siempre comenzaba el día antes de que aclarara. Encendía la luz amarilla del taller, barría el aserrín que había quedado del día anterior y ponía a calentar café en una ollita ennegrecida por los años. El estruendo débil de los primeros buses que pasaban por la avenida llegaba como un murmullo constante, un compás que le recordaba que el barrio se sostenía a fuerza de rutinas humildes. En la pared colgaban plantillas de sillas, moldes de respaldos y una regla metálica con marcas hechas a punta de uña. Nada en ese espacio revelaba que, unas semanas atrás, él había tramitado una operación que alteraría la vida de tantas familias durante años. Su economía había sido esencialmente la misma: trabajos pequeños, pagos al contado, una libreta cuadriculada donde anotaba cada encargo con letra apretada. A simple vista era imposible sospechar que allí se escondía un plan que había venido gestándose con paciencia obstinada. Desde el accidente de Emilio, cada billete guardado tenía un destino. No se trataba de acumular por acumular, sino de reservar una voluntad. En el cajón más bajo, entre un paquete de lijas y un compás oxidado, dormía una carpeta, constancias del banco, certificados, una carta firmada por la administración de la propiedad, donde constaba que los pagos de arriendo podían centralizarse de manera excepcional si se acreditaba el fondo suficiente. Nada de aquello era impulsivo. Todo había sido calculado para que, llegado el momento, no hubiera trabas. El detonante había ocurrido un mes antes, cuando vio a doña Marta salir del despacho del arrendatario con la mirada rota. Iba con sus 3 nietos y cargaba 2 bolsas de ropa. No gritó ni hizo escándalo. Solo caminó despacio hasta su casa y se sentó en el andén con un recibo entre los dedos. Ese gesto, tan manso y doloroso, le devolvió el peso del recuerdo como un golpe. Emilio, con 17 años, se había quedado parado una tarde frente a un desalojo parecido. Aquel día juró que un techo no podía ser un premio, sino un derecho básico. Desde entonces, Julián había considerado la posibilidad de cumplir ese impulso juvenil convertido en promesa. El primer paso fue legal y frío: solicitar al banco el desglose de una renta anual, multiplicada por los hogares del barrio que pagaban arriendo formal, sumar un margen de contingencia y convertirlo en un certificado de garantía. El segundo paso fue humano y delicado: hablar con la administración y con los propietarios más renuentes, convencerlos de que ese arreglo, aunque inusual, evitaría meses de tensiones, moras y conflictos. No pidió carteles, ni placas, ni menciones. Solo exigió discreción y exactitud. El tercero fue casi ritual: redactar el aviso corto que se pegaría en cada puerta. No firmó. No dejó pista. En las madrugadas de esa preparación le solía pesar el silencio. A veces se sentaba con el café ya frío y repasaba la carpeta como quien vuelve a una oración. No había alegría en el gesto. Había una especie de serenidad severa, esa que nace cuando una decisión duele, pero es inevitable. Sabía que al final su nombre saldría a la luz. En los barrios así nada se guarda por mucho tiempo. Pero también sabía que el verdadero objetivo no era la gratitud ni el reconocimiento, sino la línea recta hacia el alivio de muchos. Cuando por fin se confirmó el depósito, el banco le ofreció una sala para firmar los últimos documentos. En la mesa, 3 funcionarios verificaron cifras mientras él asentía. Preguntaron si deseaba dividir el desembolso en tramos.
Dijo que no. Cuanto antes se quitara la sombra de la renta, antes podría el barrio reorganizar su aliento. Pidieron un motivo para el registro interno. Él escribió una sola palabra: memoria. De regreso caminó despacio por las cuadras, como si recorriera un álbum abierto. Vio la casa de ladrillo pelado, donde enseñaban tareas a los niños por las tardes. La tienda con el toldo verde, que fiaba pan cuando el sueldo se atrasaba. El patio donde cada diciembre armaban un pesebre con maderas sobrantes. Todo parecía igual, pero en su interior algo se recolocaba. No era redención, porque la ausencia no se compensa con dinero. Era otra cosa. La sensación de haber puesto en movimiento un engranaje de descanso. Esa noche casi no durmió. Escuchó la lluvia golpear el techo de zinc y recordó la risa de Emilio bajo tormentas parecidas, descalzo, inventando partidos de fútbol con balones hechos de bolsas. Había dolores que el tiempo no curaba, solo enseñaba a sostener. Aún así, aquella memoria, áspera y luminosa a la vez, le dio un tipo de paz extraña. Si al día siguiente el barrio amanecía con menos miedo, entonces el recuerdo de su hijo sería también un refugio compartido. Cuando, ya en la mañana, los murmullos se volvieron celebración. Julián no buscó esconderse más de lo necesario. Permaneció en su taller, dejó la puerta entornada, escuchó los pasos apresurados en la acera y el crujido de los papeles arrancados de las puertas para ser leídos una y otra vez. No hizo nada heroico, simplemente dejó que el día ocurriera. Afuera, el barrio se agarraba a una buena noticia. Adentro, él sostenía la carpeta vacía y comprendía que, desde ese instante, su promesa ya no le pertenecía, pertenecía a todos. Y esa pertenencia silenciosa y compartida era el verdadero comienzo. La noticia había corrido como pólvora. Ya nadie dudaba. La renta de todo el año estaba cubierta. Los vecinos reían, lloraban, se abrazaban. Mientras tanto, en el silencio de su taller, Julián sentía que cada gesto de alivio en la calle lo golpeaba con la fuerza de un recuerdo que nunca había dejado de doler. Emilio, su hijo, había sido el motor de todo aquello. Aún podía verlo, con 17 años, regresando del colegio, dejando la mochila en la silla y hablando sin parar sobre lo injusto que le parecía el mundo. Era un muchacho inquieto, curioso, con el corazón demasiado grande para el cuerpo. Veía la miseria del barrio y no podía aceptarla como algo natural. «Papá, ¿por qué siempre tienen que echar a la gente por no pagar? ¿No se dan cuenta de que nadie quiere vivir con miedo de perder su casa?», preguntaba con la mirada encendida. Julián, en aquel entonces, no encontraba las palabras correctas, solo le respondía con frases simples, que así era la vida, que a veces no había de otra. Pero en el fondo sentía vergüenza de esa resignación. Lo sabía, los desalojos eran un espectáculo cruel. Recuerdos como el de la familia de don Rubén, sacada de madrugada, con sus pertenencias en costales, se le quedaron grabados a Emilio. Esa escena, precisamente, lo cambió para siempre. Esa noche, entre lágrimas de rabia, el muchacho le confesó: «Algún día voy a juntar dinero para que nadie aquí tenga que vivir con miedo a que lo saquen. Vas a ver, papá, algún día lo voy a hacer». Pero el destino nunca le dio tiempo. A los 22 años, Emilio salió en moto una tarde de lluvia. Iba a dejar unos documentos de la universidad y no regresó. El accidente fue tan repentino, tan absurdo, que Julián jamás pudo comprenderlo del todo. De aquel día, lo único que le quedó fue la llamada seca del hospital y un silencio tan grande que lo devoró todo. Desde entonces, el barrio cambió de color para Julián. Cada esquina, cada callejuela, se transformó en una herida abierta. Ver a los amigos de su hijo crecer, casarse, conseguir empleos, era un recordatorio de todo lo que Emilio no llegaría a vivir. El dolor no desaparecía con los años, se volvía parte de él, como una astilla incrustada que la piel nunca lograba expulsar.
Para sobrevivir, Julián se refugió en lo único que sabía hacer: trabajar con las manos. Cada mesa lijada, cada silla reparada, era un intento de no pensar demasiado. Pero mientras trabajaba, guardaba monedas, billetes, lo que pudiera. Era un hábito obsesivo, casi un ritual. No lo hacía para él, lo hacía porque sentía que de algún modo estaba juntando la voluntad de su hijo. «Si yo no pude cumplir mi promesa, al menos tú, papá, podrás hacerlo», escuchaba en su memoria como si Emilio siguiera hablando. En los aniversarios de su muerte, Julián se sentaba en el cementerio con un ramo de flores simples. No rezaba ni hablaba en voz alta. Solo cerraba los ojos y recordaba aquella mirada encendida, ese deseo ardiente de justicia. Fue en uno de esos aniversarios, 5 años después de perderlo, cuando decidió que no podía esperar más. Debía hacer algo real, algo concreto. De nada servía acumular dinero sin un propósito vivo. Así nació la idea de cubrir la renta de todo un año. No era un gesto improvisado, era la forma de encarnar las palabras de Emilio, de darle vida a un sueño que había quedado interrumpido. Julián sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez podía suavizar el presente de muchos. Y aunque ese acto no devolvería a su hijo, sí podría mantenerlo vivo en las sonrisas de los demás. El recuerdo lo perseguía siempre, como una sombra inseparable. Pero esta vez, esa sombra no lo destruía, lo empujaba a dar un paso hacia adelante. Mientras los vecinos celebraban la noticia, Julián supo que, al fin, había cumplido una promesa hecha en un susurro juvenil. Emilio ya no estaba, pero su voz seguía resonando en cada calle del barrio. Y esa voz, mezclada con el bullicio alegre de la gente, era lo más cercano a tenerlo de nuevo. El barrio Las Flores nunca había experimentado un estallido de alegría tan grande como aquel diciembre. En cuestión de días, la noticia de la renta cubierta se convirtió en el centro de cada conversación, en el motivo de cada sonrisa, en la excusa para dejar atrás la rutina del miedo. Era como si de repente las paredes húmedas, los techos de zinc y las calles agrietadas se hubieran llenado de un brillo distinto. Una luz que no venía de faroles ni bombillos, sino de la tranquilidad compartida. Las familias comenzaron a reunirse espontáneamente en las esquinas, a compartir café y pan mientras hablaban de lo que significaba aquel respiro. Para muchos, era la primera vez en años que podían pensar en algo más que en el próximo pago de la renta. Doña Marta, que antes contaba cada moneda para decidir entre comprar leche o ahorrar para el arriendo, ahora hablaba emocionada de poder matricular a su nieta en clases de danza. Don Tomás, el frutero, planeaba reparar el techo de su casa sin sentir que estaba sacrificando la comida del mes. El alivio no era solo económico, era emocional, casi espiritual. Cada vecino se sentía parte de un milagro colectivo. Los niños, libres de escuchar las discusiones y angustias de los adultos por las deudas, jugaban con más risa en las calles. Las mujeres, que solían caminar con el ceño fruncido por la preocupación, ahora charlaban con gestos de complicidad. Los hombres, acostumbrados a ocultar el cansancio detrás de la resignación, empezaban a proyectar pequeños planes: pintar una pared, arreglar un mueble, incluso ahorrar para comprar algo que siempre habían pospuesto. En las paredes comenzaron a aparecer carteles improvisados. «Gracias, Ángel del barrio, no nos olvidaste. Esto nos devuelve la fe». Nadie sabía quién había sido, pero todos sentían que debía tratarse de alguien cercano, alguien que conocía de primera mano las dificultades que allí se vivían. Algunos, con imaginación fervorosa, pensaron en un millonario que había pasado por la zona en su infancia. Otros se inclinaban por creer que era un político anónimo, pero lo cierto era que ninguna de esas explicaciones encajaba con la magnitud humana del gesto. La comunidad, acostumbrada a sobrevivir con lo mínimo, también comenzó a cambiar su forma de relacionarse. Si alguien tenía algo de sobra, lo compartía.
Si un vecino necesitaba ayuda para reparar una gotera, varios acudían sin preguntar. El gesto de quien había pagado la renta parecía haber sembrado una semilla de solidaridad que germinaba con fuerza. Lo que antes era un grupo de familias preocupadas por lo suyo, se transformaba en una red que empezaba a cuidarse mutuamente. Desde la ventana de su taller, Julián observaba cada escena como quien contempla una obra que no necesita firma. No sentía orgullo ni vanidad. Lo que experimentaba era algo más profundo, una paz serena que hacía mucho no conocía. En cada risa de los niños veía el reflejo de Emilio. En cada lágrima de alivio de los adultos encontraba la confirmación de que la promesa estaba viva. Una noche, mientras barría el taller, escuchó a través de las paredes a un grupo de jóvenes cantar villancicos improvisados. Entre versos mal entonados y risas desafinadas, alguien exclamó: «Esto se siente como si la Navidad hubiera llegado antes, como si alguien nos hubiera devuelto la esperanza». Julián dejó de barrer. Sus ojos se humedecieron y se permitió un instante de silencio reverente. Aquella frase, dicha sin saberlo, era el verdadero pago de todo su esfuerzo. Con el paso de las semanas, las conjeturas aumentaron. Algunos vecinos empezaron a comentar que quizás el benefactor anónimo vivía entre ellos, que quizá era un vecino común que había decidido darlo todo. La idea comenzó a calar y con ella surgió un nuevo sentimiento, no solo gratitud, sino respeto profundo hacia la figura aún desconocida. El barrio, antes dividido por la competencia silenciosa y las comparaciones de miseria, encontró un nuevo lenguaje, el de la cooperación. Se organizaron veladas comunitarias, cenas compartidas en las que cada quien aportaba lo que podía. Y aunque nadie sabía aún el nombre del responsable, todos coincidían en que aquella persona había cambiado su destino, que lo había hecho posible no con discursos ni promesas, sino con hechos concretos. Julián seguía en silencio, resistiéndose a revelar su identidad. Temía que, al hacerlo, la pureza del gesto se contaminara con etiquetas o rumores. Para él, bastaba con saber que el barrio respiraba aliviado. Bastaba con sentir que de alguna forma Emilio estaba allí, multiplicado en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada nuevo comienzo que florecía en medio de la pobreza. Y aunque nadie lo supiera todavía, aquella transformación colectiva apenas era el inicio de algo más grande, la revelación inevitable de una verdad que traería consigo lágrimas nuevas, no de angustia, sino de comprensión. El misterio no podía sostenerse para siempre. En un barrio donde todos se conocían, cualquier secreto terminaba deshilachándose tarde o temprano. Y este tan enorme y tan inusual despertaba sospechas a cada paso. Fue doña Teresa, una vecina de carácter fuerte y mirada perspicaz, la primera en atar cabos. Una mañana de octubre había visto a Julián salir del banco con un fajo de papeles en la mano. Le llamó la atención, no porque él no tuviera derecho a estar allí, sino porque jamás lo había visto manejar grandes sumas de dinero. Lo recordó semanas después, cuando los rumores sobre el benefactor anónimo llenaban las conversaciones. Esa imagen se quedó latiendo en su memoria como una campanada persistente. Poco a poco, las conjeturas fueron cayendo sobre Julián. Al inicio, algunos lo descartaban de inmediato. «¿Él? Pero si apenas vive de reparar muebles», decían. Otros, sin embargo, notaban la calma con la que observaba las celebraciones, el silencio respetuoso con el que escuchaba los comentarios, como si supiera más de lo que admitía. Era un silencio que no encajaba con la sorpresa general. La confirmación llegó una tarde cuando la administración, presionada por las preguntas de varios vecinos, soltó un dato involuntario. El pago había sido hecho a nombre de un solo hombre, alguien que vivía en la misma comunidad. No dieron nombres, pero el rumor ya estaba encendido y todas las miradas se dirigieron hacia el taller de madera en la esquina. Esa misma noche, un grupo de vecinos se reunió frente a la casa de Julián.
No llegaron con reclamos, sino con flores, velas y un profundo respeto. Querían agradecer, querían confirmar lo que ya sospechaban. Julián, al abrir la puerta, se encontró con un silencio reverente, con ojos húmedos y sonrisas temblorosas. No supo qué decir. «Don Julián», comenzó doña Marta con voz quebrada. «¿Fue usted?». El hombre bajó la mirada. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Afuera, el viento movía las hojas secas y el murmullo lejano de la ciudad parecía desvanecerse. Finalmente él habló, no con tono grandilocuente, sino con una sencillez que lo desarmó todo. «Esto no es un regalo mío. Fue un sueño de mi hijo. Él quería verlos vivir con dignidad. Yo solo cumplí en su nombre». Las palabras, cargadas de dolor y ternura, recorrieron a los presentes como un relámpago. Nadie esperaba una confesión tan humana, tan atravesada por la herida. Julián no explicó demasiado, pero en su rostro se leía toda la historia, la pérdida, la promesa, la esperanza transformada en acto. Algunos rompieron a llorar en el acto. Otros se acercaron a abrazarlo con esa mezcla de gratitud y compasión que solo nace cuando se entiende que la generosidad también puede ser hija del sufrimiento. El barrio entero se sintió pequeño, unido en torno a un hombre que había decidido convertir su duelo en alivio para todos. Esa noche no hubo festejos estruendosos. En cambio, hubo silencio, respeto y una nueva forma de gratitud. Cada vecino encendió una vela frente a su puerta, no como un homenaje superficial, sino como un gesto de reconocimiento hacia Emilio, el hijo ausente que de alguna forma seguía cuidando al barrio, Julián. Sentado en una silla de madera que él mismo había fabricado, observaba las luces titilar en cada casa. No necesitaba más explicaciones. El barrio comprendía. Su hijo, en algún rincón del recuerdo, estaría sonriendo. Lo que había comenzado como un rumor milagroso, ahora tenía un rostro, una voz y una historia dolorosa detrás. Y lejos de restarle brillo, esa verdad lo hacía aún más valioso. Porque los vecinos entendieron que aquel gesto no era fruto de una abundancia lejana ni de un interés político, sino de un amor roto que había encontrado en ellos su manera de seguir vivo. En adelante, el nombre de Julián dejó de ser uno más en la lista de carpinteros y vecinos comunes. Se convirtió en símbolo, en memoria encarnada de un muchacho que había soñado con justicia. El barrio entero lo supo esa noche. Su deuda no era económica, era emocional, y consistía en mantener viva la cadena de solidaridad que había comenzado con una promesa entre padre e hijo. El año pasó más rápido de lo que nadie imaginó. Aquella renta cubierta, que en un principio parecía un sueño irreal, fue consumiéndose mes a mes como las páginas de un calendario que siempre marcaban alivio. No había recibos que atormentaran. No había amenazas de desalojo, ni noches en vela haciendo cuentas imposibles. El barrio Las Flores vivió, por primera vez en décadas, un tiempo de paz económica que le permitió respirar y reconstruirse. Cuando los primeros 12 meses llegaron a su fin y los arrendadores volvieron a pasar por las casas con los recibos en mano, el barrio ya no era el mismo. Algo había cambiado en la raíz de la comunidad. El gesto de Julián no se había quedado en una ayuda puntual. Había sembrado un nuevo modo de relacionarse. Los vecinos que antes apenas se saludaban, ahora compartían lo poco que tenían. Las mujeres organizaban turnos para cuidar a los niños cuando alguna debía trabajar fuera. Los hombres se ayudaban a reparar techos y paredes sin esperar pago alguno. Y los jóvenes, inspirados por lo que había sucedido, comenzaron a soñar con proyectos que fueran más allá de la supervivencia. Cada diciembre, sin que nadie lo planeara formalmente, las familias sacaban velas al frente de sus casas. No eran adornos navideños comunes, eran símbolos de gratitud. Al encenderlas, murmuraban el nombre de Emilio, como si ese muchacho, que muchos ni siquiera habían conocido, se hubiera convertido en protector invisible del barrio. Por Emilio que soñó con nosotros, decían algunos en voz baja.
Esa costumbre se volvió tradición. Julián, sentado en su taller, observaba todo con una mezcla de orgullo silencioso y melancolía inevitable. No buscaba reconocimiento. Sabía que la verdadera herencia no era su acto, sino la forma en que la comunidad lo había transformado en algo duradero. Veía a los niños jugar descalzos, reír sin preocuparse por los adultos discutiendo de dinero, y se convencía de que, en esos juegos, Emilio seguía presente. No faltaban días difíciles. El regreso de la renta después del año de respiro fue un golpe de realidad. Muchas familias volvieron a sentir el peso del gasto, pero ya no lo enfrentaban solos, se ayudaban entre ellos. Si a alguien le faltaba, otro prestaba. Si un vecino quedaba desempleado, entre todos le llevaban comida. Había nacido un pacto no escrito, un compromiso de comunidad que no dependía de Julián, sino de todos. Con el tiempo, incluso las nuevas generaciones escuchaban la historia como si fuera leyenda. Hubo una vez un hombre que pagó toda la renta del barrio por un año, contaban los mayores. Y los niños abrían los ojos con asombro, como si escucharan un cuento imposible. Pero lo más importante no era la cifra ni el gesto grandioso, sino la razón que lo había motivado. Un hijo que soñó con justicia y un padre que, en su dolor, decidió cumplir esa promesa. La figura de Emilio, aunque nunca estuvo presente en carne y hueso para muchos, se convirtió en un faro. Su nombre adornaba grafitis coloridos en algunas paredes. Sueño de Emilio, fuerza del barrio. En los partidos improvisados de fútbol, los muchachos gritaban su nombre como si invocaran a un compañero eterno. Y cada vez que alguien recibía ayuda inesperada se decía, eso lo inspira a Emilio. Julián envejeció, como todos. Sus manos, ya torpes por la artritis, dejaron poco a poco de trabajar la madera. Pero nunca dejó de abrir el taller, aunque fuera solo para sentarse frente a la mesa y escuchar el bullicio de afuera. Allí, entre el olor a aserrín y café, encontraba la certeza de que su hijo no había desaparecido del todo. Estaba en cada sonrisa, en cada acto de solidaridad, en cada vela encendida cada diciembre. Un día alguien le preguntó si no se arrepentía de haber entregado todos sus ahorros. Julián sonrió con calma, con esa serenidad que solo tienen quienes han cargado mucho dolor y lo han transformado en algo más grande. El dinero se gasta, se acaba, pero un sueño cumplido nunca muere, y este barrio es la prueba de ello. Así, el legado de Emilio trascendió el tiempo. No quedó escrito en un libro, ni registrado en una placa de bronce, sino en la memoria viva de la gente. Un barrio entero aprendió que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir, y que el amor puede encontrar formas insospechadas de sobrevivir incluso a la muerte. Y mientras las velas seguían encendiéndose año tras año, Julián comprendía que, aunque su casa algún día quedara vacía, el eco de la promesa de su hijo seguiría habitando cada rincón de Las Flores, recordándole al mundo que hasta del dolor más hondo puede brotar la esperanza más luminosa.